Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy vamos a comenzar y vamos a desarrollar, si podemos, vamos a completar el desarrollo de este tema en la clase de hoy. Como les anticipaba el lunes, una de las aplicaciones relativamente sencillas y más frecuentes de funciones en variable compleja es el estudio o el enfoque a través de variable compleja de campos vectoriales. Puntualmente nosotros vamos a trabajar con campos vectoriales bidimensionales y los vamos a abreviar así, ¿ok? Campos vectoriales bidimensionales. Porque vamos a trabajar con campos vectoriales que se desarrollan en el plano XY, ¿bien? De manera entonces que, dado el plano XY, a cada punto del plano, ese campo vectorial le va a hacer corresponder un vector. La interpretación física de ese vector va a depender de qué fenómeno o qué situación nosotros estemos abordando con los campos vectoriales. Entonces, vamos a utilizar aquí, vamos a partir de que ustedes a través del cursado de cálculo 2 tienen una base, tienen una fundamentación de las cuestiones analíticas, matemáticas, de todo lo que hace a campos vectoriales y funciones vectoriales. Vamos también a traer a escena el concepto de curvas de nivel, vector tangente, vector normal, vector gradiente, todas esas cuestiones, divergencia de un campo vectorial, todo eso que ustedes vieron en cálculo 2 lo vamos a utilizar hoy aquí. También algunos conceptos de física, ¿tá? Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es dar como una introducción general, ¿tá? Con un ejemplito muy sencillo que yo les preparé. Vamos a hacer un enfoque general y después vamos a ver puntualmente 3 aplicaciones físicas. No las vamos a ver en profundidad, ni vamos a hacer desarrollos analíticos, digamos, muy extensos, solamente las vamos a ver en forma general como una aplicación del análisis de funciones de variable compleja. Bueno, entonces vamos a empezar con los campos vectoriales. Vamos a suponer que tenemos una función vectorial en 2 variables, f de x, y, que por ejemplo la podríamos escribir como la función p de x multiplicada por el versor y como primer componente y una segunda función q de x y multiplicada por el versor j como segunda componente. Bien, como ustedes saben, esta función asigna a cada punto del plano XY, pongamos que elijamos este punto, asigna un vector, ¿ok? A cada punto le va a asignar un vector. Pongamos que sea algo así. ¿Bien? Bueno, de manera que la representación, ¿sí?, de campos vectoriales se puede hacer, obviamente, a mano, así como estamos haciendo acá, pero lo más sencillo y lo mejor es hacerlo a través de un software. No sé, Cristian, ¿vos trabajaste con campos vectoriales gráficos en el GeoGebra? Sí, algo se puede hacer, pero ¿Algo? digamos, no es tan sencillo. Claro, no tiene un comando muy sencillo. El que sí tiene un comando bien sencillo y el que yo uso para graficar es el matemática, ¿tá? Sí, sí. Pero bueno, sí, igual nosotros en realidad estos gráficos no los vamos a hacer en el desarrollo de la materia, solamente como para mostrarles. Ahora les muestro uno que les preparé en ese material para mostrarles cómo queda. La cuestión entonces es que va a quedar una cosa más o menos como esta, ¿sí? A cada punto del plano se le asigna un vector que en módulo y dirección representa
el campo vectorial. ¿Bien? Bueno, eso obviamente se puede hacer en aquella región del plano donde esta función vectorial tenga su dominio, por supuesto. ¿Sí? Bien, ahora, esta función vectorial, así como está escrita, nosotros, en lugar de escribirla utilizando los versores I y J, que son los versores unitarios del plano cartesiano, podemos escribir esa misma función utilizando lo que estuvimos viendo, que es la nomenclatura de funciones en el plano complejo. O sea, a esta misma función f de xy la podemos escribir como su componente real p, que obviamente depende de esas dos variables, y le sumamos la unidad imaginaria multiplicada por su segunda componente, que es q. De manera entonces que la función p pasa a ser la componente real y la función q pasa a ser la componente imaginaria, si la escribimos como una función en variable compleja. Bien, obviamente que tanto p como q, esta y esta, son campos vectoriales reales que tienen dos variables independientes y por eso las podemos representar de esta manera. Bien, entonces, aquí vemos que un campo vectorial lo podemos representar, un campo vectorial bidimensional, lo podemos representar mediante la nomenclatura de funciones en variable compleja. Y entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que la función que representa el campo vectorial viene dada por z conjugado. ¿Sí? Como ya sabemos, z conjugado es x menos ii. De manera entonces que la componente real p viene a ser x y la componente imaginaria q viene a ser menos i. Este es un campo vectorial bien sencillo, justamente por eso lo elegí, que nos permite asignar a cada punto del plano un vectorcito. ¿Sí? Supongamos entonces que elegimos el punto del primer cuadrante 1, 1. Entonces, ese campo vectorial para el punto 1, 1 se convierte en 1 menos i. O sea, tomando como origen el punto, graficamos en determinada escala, por supuesto, si lo quisiéramos hacer bien, una unidad positiva en el eje X y una negativa en el eje Y. Y ahí tendríamos el vector que le corresponde. ¿Bien? Después, por ejemplo, a este punto, ¿sí?, de coordenadas 0, 1, le corresponde 0 menos i, o sea, un vector dirigido hacia abajo. Y así, para cualquier punto del plano, nosotros podemos determinar un vector que le corresponde. Y lo podemos dibujar de esta manera. ¿Sí? Tomando entonces como origen el punto y graficamos el vectorcito que le corresponde. Bueno, si nosotros lo hacemos a mano, vamos a poder dibujar algunos pocos, digamos, ¿no? Porque también es un trabajo como que bastante tedioso y aburrido. Pero lo podemos hacer. Y entonces esta forma es una posible representación gráfica de funciones de variable compleja. Ustedes recuerdan que hace un par de clases charlábamos de que las funciones de variables complejas, como no se pueden representar directamente como lo hacíamos, por ejemplo, en cálculo 1, entonces lo que se busca son artilugios, ¿está? Algún artificio que haga como que represento a la función. Bueno, este es uno de ellos. O sea que la función z conjugada, por ejemplo, se puede representar, ¿sí?, como este campo vectorial que asigna a cada punto del plano un vectorcito. ¿Bien? Si nosotros lo hacemos con un software, ahí les voy a mostrar, yo hice eso con el Matemática. Y ahora les muestro cómo queda.
ahí estamos. Este gráfico que están viendo aquí, que dice figura 2, es la representación de este campo vectorial Z conjugado con el software Mathematica. Ven ustedes que el software es como que va acomodando la longitud, el módulo de cada vectorcito y nos va dando una idea como de movimiento. Imagínense, por ejemplo, que este campo vectorial estuviese representando el campo de velocidades de un fluido. Y entonces, el vector que se hace corresponder a cada punto del plano, fuese el vector que representa la velocidad de una partícula de fluido que está en ese punto. ¿Ok? Si eso fuera así, aquí tenemos la representación del campo vectorial, cuando ponemos muchos vectores, ven que nos da idea como del movimiento. Si nos imaginamos que esto es un fluido, ¿sí? Las flechitas de los dos cuadrantes superiores se dirigen hacia abajo y hacia hacia el crecimiento positivo y negativo de las X, y en los dos cuadrantes inferiores el movimiento es ascendente y hace también como un embudo, digamos, hacia los extremos del eje de abscisas. Bien, si este campo vectorial representa un campo de velocidades de un fluido, entonces, si nosotros tomamos una familia de esos vectores, ¿sí? Podemos trazar una curva que es la que está trazada aquí en azul. Esas curvas o esas funciones, digamos, representan las trayectorias del fluido, porque son tangentes a los vectores. En realidad, en cada punto, el vector velocidad es tangente a esa curva, porque como ustedes saben, uno de los principios básicos de la física es que en un movimiento plano, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, en este primer ejemplo, si nosotros suponemos que Z conjugado representa el campo vectorial de velocidades de un fluido que se está deslizando en un plano o sobre una placa, ¿bien? Estas curvas que están trazadas aquí en color azul serían las trayectorias. Y observen que en cada punto del plano, ¿sí?, que elijamos, hay un vector que es tangente a esa curva. Pues bien, ese vector representa la velocidad de una partícula de fluido que se encuentra exactamente en ese punto del plano. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago, Cristian, para que salga la hoja, para sacar a esta hoja de acá? Suprimir, profe. Ahí arriba con el tachito de la basura. El tachito, lo vi, pero pensé que si hacía eso me borraba toda la pantalla. Ok, perfecto. Bueno, disculpen, muchachos, ustedes saben que la tecnología no es mi fuerte. Bien, entonces, si nosotros tenemos, supongamos que nosotros tenemos aquí, en el plano XY, tenemos un fluido que se está desplazando. Entonces, estas, por ejemplo, serían sus trayectorias, ¿ok? Algunas de ellas, por lo menos. Entonces, para cada punto del plano, nosotros tendríamos un vector velocidad, que sería este, y que sería siempre tangente a la trayectoria. Bien. Una, justamente, de las aplicaciones, hay tres, ya les anticipo eso. Una de las aplicaciones de campos vectoriales es la de flujo de un fluido, ¿ok?, que sería esta. En el caso del flujo del fluido, el campo vectorial F representa la velocidad del fluido. O sea, vamos a tener una P en X, que en este caso va a ser la componente en X de la velocidad, y Q va a ser la componente en Y de la velocidad. Bien, importante entonces es que vayamos registrando esta historia, de que las trayectorias del fluido, que son estas curvas aquí en azul, también se llaman líneas de corriente.
¿sí? O líneas de flujo. Trayectorias o líneas de corriente o líneas de flujo. ¿Bien? Este es un nombre genérico que se utiliza en realidad para todas las aplicaciones. Esas trayectorias entonces son tangentes a los vectorcitos, ¿bien? Que son los vectores velocidad. En el caso puntual entonces, que estemos hablando de un campo vectorial de velocidades, la pregunta sería ahora, bueno, una vez que tenemos el campo vectorial y que podemos hacer una representación gráfica de asignarle a cada punto del plano un vector, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar estas trayectorias? ¿Tá? Analíticamente, ¿cómo las encontramos? Bien, en principio, podemos utilizar, digamos, lo que acabamos de ver, es que esa trayectoria es tangente al vector velocidad. Entonces, supongamos que nosotros a esta trayectoria, a la curva que representa la trayectoria, la escribimos en forma paramétrica. Vamos a suponer que llamamos R a la trayectoria y escribimos en forma paramétrica utilizando un parámetro T, que no necesariamente es el tiempo, es un parámetro numérico cualquiera. ¿Está? Entonces, supongamos que parametrizamos nuestra curva y la expresamos como x en función de t multiplicada por el versor y más y en función del parámetro t multiplicada por el versor j. Muy bien. Entonces, tenemos que la derivada de x con respecto al parámetro t va a tener que ser igual a la componente en x de la velocidad. Y la derivada en y con respecto al parámetro t va a tener que ser la componente en y del vector velocidad. Para este ejemplo que estamos haciendo, ¿sí? La componente en x es directamente x y la componente en y es directamente menos y. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que hacer es esto que nos queda acá, diferencial x sobre diferencial t igual x y diferencial y sobre diferencial t igual menos y, es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿tá? En este caso es muy sencillo. Para resolver ese sistema, nosotros lo que podemos armar es el diferencial y sobre diferencial x, que en este caso va a resultar menos y sobre x, ¿ok? De acá armamos o despejamos diferencial y sobre diferencial x. Nos queda menos y sobre x. Y esta, a ver, ¿quién me puede decir cómo podemos resolver esa ecuación diferencial? A ver, ¿quién se acuerda de cálculo 1? Por variables separables. Variables. Muy bien, muy bien. Es una ecuación muy sencilla, la podemos resolver por variables separables. ¿Tá? Entonces yo lo voy a hacer acá, a continuación, y nos va a quedar que diferencial y sobre y es igual a menos diferencial x sobre x. Ahora integramos ambos miembros y resulta logaritmo natural de y igual menos logaritmo natural de x más una constante de integración. Voy a pasar el logaritmo de x sumando, ¿ok? Y entonces aquí nos queda la suma de dos logaritmos. Ustedes saben que por propiedad de logaritmos eso equivale al logaritmo del producto x por y. ¿Bien? Y eso va a ser igual a una constante c. Ahora lo que hacemos es elevar la exponencial en ambos miembros. Entonces me va a quedar e elevada al logaritmo de x por y igual e elevada a una constante c. Como el logaritmo y la exponencial son funciones inversas, a la izquierda nos queda directamente x por y, y como c es una constante, e a la c también es una constante a la que llamamos k. Le ponemos un nombre distinto porque es otra constante distinta de c, pero sigue siendo constante. Y con eso ya está. Esta que encontramos, esta familia de curvas que encontramos, x por y igual k. ¿Tá? Esta es la familia de trayectorias. O sea, para cada valor que le asignemos acá, vamos a obtener una de las integrantes de esa familia. Y entonces, sin más,
esta es la curva o la familia de curvas que representa las trayectorias de ese fluido, o sea, las llamadas también líneas de corriente. ¿Está? Dicho de otra manera, el camino que sigue una partícula de fluido ubicada en determinada posición del plano. Con eso entonces encontramos las trayectorias. ¿Bien? Bueno, hasta acá digamos que como que no hay nada de nuevo, ¿sí? Porque eso son una cuestión básica de la física. Acá lo único que hay que tener en cuenta es parametrizar la curva, ¿ok? E igualar las derivadas de cada una de la primera y de la segunda componente de esa curva parametrizada, igualarla a las componentes en x y en y del vector velocidad. Resolver la ecuación diferencial. Ese es un tema. Acá, como yo elegí una función muy simple, quedó una ecuación muy sencilla de variables separables. Pero eso sucede pocas veces. La mayoría de las veces la ecuación diferencial que queda no es tan sencilla y en la gran mayoría de las veces tampoco se puede resolver por variables separables. ¿Tá? Es por eso justamente una de las ventajas de trabajar en variable compleja, porque ustedes van a ver que en variable compleja nosotros ahora enseguida vamos a encontrar una técnica para hallar esta trayectoria sin tener que plantear esta parametrización de la curva, ni tener que resolver las ecuaciones diferenciales y demás, sino que vamos a encontrar otra técnica. Pero por ahora, esta es una alternativa. ¿Ah? En realidad, más allá de lo complejo que puede resultar, de lo complicado que pueda resultar resolver la ecuación diferencial, si nosotros logramos resolver la ecuación diferencial, siempre habremos encontrado una solución, o sea, vamos a encontrar la ecuación de la familia de curvas que representa la trayectoria de ese flujo. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a suponer que este campo vectorial, que hasta ahora lo trabajamos como un campo vectorial genérico, tiene una particularidad y lo transforma o que lo vuelve un campo gradiente. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son y cómo tienen que ser los campos gradientes, que son los que realmente nos están interesando. ¿Tá? Un campo vectorial f de x, y, que tiene una componente P en I y una componente Q en J, lo definimos como un campo gradiente si es que existe una función a la que vamos a llamar phi de x, y que recibe el nombre de función potencial. Bien. Si es que existe una función potencial phi tal que, y acá viene la condición, la derivada parcial de phi con respecto a x sea la componente P o primer componente del campo vectorial, y la derivada parcial de esa función potencial con respecto a y sea la componente Q o componente en el versor J de esa función potencial. Si existe y nosotros podemos encontrar esta función potencial, estamos en presencia de lo que se denomina un campo gradiente. ¿Ah? Bueno, ahora, ¿por qué se llama campo gradiente? Vamos a suponer que esta función potencial existe, ¿tá? Que esta función phi existe, y que nosotros hallamos las curvas de nivel de esa función, ¿tá? Igualamos phi, por ejemplo, a una constante k. Entonces, vamos a poder graficar en el plano esa curva de nivel phi igual k. ¿Ok? Vamos a tomar un punto cualquiera sobre esa curva y podemos trazar, como ustedes ya saben, un vector tangente al que vamos a llamar t y un vector normal. Ahora, ese vector normal no es otra cosa que el gradiente de phi.
porque ustedes saben de cálculo 2 que el gradiente de una función potencial es un vector cuya primer componente es la derivada parcial en x de esa función vectorial y la segunda es la derivada parcial en y. Bien, y ese vector gradiente es perpendicular al vector tangente. Bien. ¿Estamos bien hasta acá o hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran aportar? ¿O se entiende bien esto? ¿Se recuerdan bien de esto de cálculo 2? Bueno, perfecto. ¿Vieron? Por eso yo les decía que vamos a usar muchos conceptos de cálculo 2. Por eso es importante realmente que ustedes tengan regularizada cálculo 2, no solamente como una condición formal o administrativa, sino principalmente como una condición académica, porque si nosotros tuviéramos que poner a explicar todo esto, no nos alcanza la materia, ¿tá? Por eso matemática aplicada tiene parte de una cierta base, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Bueno, entonces estamos de acuerdo que si nosotros tenemos una función en dos variables phi y le igualamos a una constante k, obtenemos una de las posibles curvas de nivel. Supongamos que sea esta representación que hice acá en color azul. Si tomamos un punto cualquiera de esa curva, podemos trazar dos vectores, ¿tá? Un vector o un versor, como quieran, tangente, y un versor o vector normal. Ahora, ese vector normal es conocido también como vector gradiente, ¿bien? Y tiene como componentes las derivadas, las primeras derivadas parciales en x y en y de la función phi. Y por supuesto es perpendicular al vector tangente. Entonces, a ver un poquito les hago una pregunta. Si nosotros hiciéramos el producto escalar del vector gradiente por el tangente, ¿cuánto nos tiene que dar, chicos? Bueno, 0. Tiene que dar 0, sin ninguna duda, porque esa es la condición de que el producto escalar de dos vectores perpendiculares nos da siempre 0. Obviamente esto se verifica. Muy bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Si este campo es un campo gradiente y nosotros encontramos la función potencial phi, o nos dan de dato o la encontramos, como sea. La cuestión es que disponemos de la función phi. En un punto cualquiera de phi, nosotros trazamos el vector gradiente y el vector tangente. Ahora bien, por ese mismo punto, nosotros podemos trazar una curva que sea tangente al vector gradiente, ¿está? Una curva. A esa función le vamos a llamar psi, por ejemplo, ¿está? Psi de xy. La letra esta acá se lee psi, así, PSI. Y esta se lee phi, PHI. Bien. A esa curva de nivel, también igual a una constante, vamos a llamarle K1, ¿tá? A esa curva de nivel que pasa por el punto y que es tangente al vector gradiente, la llamamos psi. Ahora bien, esa curva psi, ¿tá? Esa curva psi es perpendicular a phi, porque es tangente al vector gradiente de phi. Por ende, es perpendicular a phi. O sea que podemos decir que psi y phi son curvas ortogonales. ¿Bien? En el caso particular que estamos trabajando, de que estemos trabajando con un flujo de fluidos, ¿tá? Este vector gradiente va a representar, como vimos, el campo vectorial de velocidades. ¿Bien? Y entonces, esta curva verde psi, que es tangente a ese vector gradiente, esta curva no va a ser otra cosa que la trayectoria del fluido. ¿Bien? Por lo que vimos recién acá. Vimos que la trayectoria es tangente al vector velocidad en cada punto del plano. Por lo tanto, esta curva verde va a ser la trayectoria del fluido. ¿Ok? Entonces, este vector velocidad
va a ser el vector gradiente de la curva potencial, o va a ser el vector gradiente de la función velocidad. O sea, V va a ser el vector gradiente de la función potencial. Por eso, el campo de velocidades de V, en este caso, recibe el nombre de campo gradiente. ¿Bien? Entonces, como definición, un campo vectorial gradiente es aquel campo cuyas componentes coinciden con las componentes del vector gradiente de una función a la que se le da el nombre de función potencial, ¿tá? O simplemente potencial del campo. Díganme si se comprendió eso. O sea, entonces la curva psi sería la que tiene por tangente al vector gradiente. No, Sería la curva psi es la que está acá en color verde. claro. ¿Tá? Sí, la curva psi es la que tiene por tangente al vector gradiente de la curva phi, o sea, de la función potencial. Correcto, es así. Claro. Voy de vuelta, hago otro gráfico. Esta es la función potencial phi igual a una constante. ¿Tá? Esta es la función psi igual a otra constante c. En este punto, ¿sí?, hay un vector que es tangente a la curva psi y que por ende es perpendicular a la función potencial. Y ese es el vector velocidad. ¿Tá? Y por lo tanto, esta curva a la cual es tangente no es otra cosa que la trayectoria del flujo de ese fluido que estamos analizando. ¿Okay? Y este vector B coincide con el vector gradiente, o sea, normal a la curva phi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, la curva phi y la curva psi son curvas ortogonales. ¿Tá? Sus familias son familias ortogonales. Ese concepto de familias ortogonales lo estudiamos la clase pasada, cuando hablábamos de una función analítica compleja y que sus componentes u y b eran armónicas y además armónicas conjugadas. Entonces, gráficamente se comprueba, o sea, podemos ver que se cortan a 90 grados. Este sería exactamente el mismo caso. Phi sería la componente real, que la clase pasada llamamos U, y psi, la que está en naranja, la componente imaginaria que llamamos B. ¿Sí? Si en vez de llamar P llamamos U y en vez de llamar Q llamamos B. Exactamente eso es lo que tenemos aquí. Y entonces tenemos la definición de un campo gradiente. Como ustedes se pueden imaginar, no todos los campos vectoriales son gradientes. Hay una enorme cantidad que sí son, pero hay otra enorme cantidad que no son gradientes. Un campo vectorial no tiene la obligación de ser gradiente. Lo que pasa es que si es gradiente, tiene una serie de propiedades, digamos, o alcanza una serie de estándares, ¿sí?, que los que no son gradientes no tienen. Bueno, entonces, vamos a volver a nuestro campo vectorial de velocidades definida por z conjugado, ¿bien?, que es x menos ii. Lo escribo como una función compleja. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿este campo vectorial es un campo gradiente? Esa sería la pregunta. Nosotros ya vimos ese campo vectorial, que es bastante sencillo. Es más, descubrimos, digamos, mediante ecuaciones diferenciales, que las trayectorias son hipérbolas del tipo x por y igual a una constante. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora vamos a dar un paso más y vamos a tratar de dilucidar si este campo es un campo gradiente. Entonces les pregunto, según lo que vimos hasta ahora, ¿qué harían ustedes para comprobar si es o no es gradiente ese campo? Tendría que ser una función entera. A ver.
Si es, a ver chicos, si es gradiente, ¿qué tiene que tener o qué tiene que haber sí o sí? Una función potencial. Exacto. Tiene que haber una función potencial. ¿La tenemos esa función potencial nosotros? Hay que armar. ¿No? Claro, hay que armarla. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Y simplemente esto que está acá. ¿Está? Esto que yo había puesto acá, esto vamos a plantear. Bien, entonces empezamos. Planteamos que a esa función potencial en la bibliografía internacionalmente se la designa con la letra phi. Así que acostúmbrense a llamarle phi a la función potencial, ¿sí? Entonces, vamos a decir, en caso que haya, ¿sí?, la derivada parcial de phi con respecto a x va a tener que ser igual a la componente p. ¿Pero qué es la componente p para nosotros? Directamente x. Y la derivada parcial de phi con respecto a y tiene que ser igual a la componente q, que para nosotros es menos y. O sea, ahora hay que resolver esto. ¿Bien? Fíjense que esto, a diferencia de esta es en derivadas parciales. Esta era en derivada, era una ecuación ordinaria. Esta es una ecuación en derivadas parciales, pero igual es muy sencilla. Bueno, vamos a aplicar la técnica que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que si partíamos de una función u que era armónica, podíamos encontrar su armónica conjugada mediante Cauchy-Riemann? ¿Está? Y entonces, en ese caso, suponíamos que una de las variables era constante e integrábamos con respecto a la otra. Bueno, algo así vamos a hacer acá. Voy a hacer en color naranja. Vamos a partir, se puede empezar de cualquiera de las dos. Yo voy a empezar de la primera, nada más. Pero si empiezan de esta de abajo, va a dar lo mismo. Vamos a suponer en esta ocasión que la única variable es x. O sea, vamos a suponer que y es constante. Entonces, nos va a quedar que diferencial phi va a ser igual a x por diferencial x. Integramos en ambos miembros y entonces en el lado izquierdo nos queda ya phi que puede o que va a depender de x y de y en el lado derecho nos va a quedar x cuadrado sobre 2 más una constante que en este caso puede depender de y porque nosotros supusimos que y es constante. ¿Está? Entonces, aún nos falta hallar esta constante y. Por eso le pongo un signo de pregunta. Esta constante y puede ser constante pura, o sea, solamente números reales, o puede tener la variable y. Lo que no puede tener bajo ninguna circunstancia es la variable x. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a valernos de la segunda ecuación diferencial que tenemos aquí abajo. Si nosotros logramos encontrar una expresión válida para la constante c, entonces esta función phi existe. ¿Bien? Vamos entonces con esta. En esta acá lo que tenemos que hacer es la derivada parcial de phi con respecto a y. O sea, esta que acabamos de encontrar la vamos a derivar con respecto a y. Si hacemos eso, nos va a quedar directamente c' de i. Y eso lo igualamos a menos i. ¿Bien? Entonces, c' de i no es otra cosa que la derivada de c con respecto a i. Y eso tiene que ser igual a menos i. Por lo tanto, nos va a quedar que la derivada de c es igual a menos i por diferencial i. Esta c obviamente depende de i. Con lo cual nos va a quedar, si integramos en ambos miembros, ¿tá? Si integramos, nos va a quedar que c de i es igual a menos i cuadrado sobre 2 más una constante k. Esta constante k es una constante real pura. Nosotros encontramos una expresión de la constante c que depende solamente como variable, tiene la variable i.
O sea que es correcto esto, ¿bien? De manera entonces que acá a este signo de pregunta ya lo puedo sacar, porque ya encontramos la expresión de la constante C. C es igual a menos I cuadrado sobre 2 más la constante K. Esa constante K puede asumir cualquier valor. El más fácil y sencillo es 0. Entonces, directamente, C de I es igual a menos I cuadrado sobre 2. Con lo cual, podemos completar esta función phi, en este caso, y nos va a quedar así. Phi, que depende de X y de Y, es igual a X cuadrado sobre 2 más la constante, que es menos I cuadrado sobre 2. Y una vez que tenemos esto, encontramos la función potencial phi. Entonces, como encontramos la función potencial, la respuesta ¿es un campo gradiente? La respuesta es sí. Este campo de velocidades que está dado por z conjugado es un campo gradiente, porque nosotros logramos encontrar una función potencial, ¿tá?, cuyas derivadas parciales coinciden exactamente con las componentes en X y en Y del vector velocidad. ¿Ok? ¿Se comprendió eso, chicos? Profe, sería que si no encontramos la función potencial, ya descartamos ahí nomás. Exacto. Ahí nomás descartamos y decimos, este campo vectorial no es gradiente. ¿Está? Vamos a hacer un ejemplito para que ustedes vean qué pasa. Vamos a suponer que tenemos el campo vectorial, otro campo, ¿ya? ¿Sí? Vamos a buscar uno fácil. A ver, 4xy menos y por x por y cuadrado. Vamos a suponer que este fuese un campo vectorial. Y la pregunta del millón es la misma. ¿Es un campo gradiente? Bueno, el proceso es el mismo. Hay que armar estas ecuaciones diferenciales. Entonces, en este caso nos va a quedar que la derivada de phi con respecto a x tiene que ser igual a 4 por x por y, y la derivada de phi con respecto a y tiene que ser igual a x por y cuadrado con signo negativo. Bueno, entonces de acá, ya voy a hacer un poquito más rápido, podemos sacar que phi de x y, si integramos con respecto a x, la integral nos va a quedar 4y por x cuadrado sobre 2 más una constante que puede depender de la variable y. Ahí me voy a la segunda ecuación. Hago la derivada de esta función que acabo de encontrar con respecto a y. Y me va a quedar 4x cuadrado sobre 2 más c' de y. Y eso tiene que ser igual, según veo acá, a menos x por y al cuadrado. Muy bien. Entonces despejo c' de y, que en este caso va a quedar menos x por y cuadrado menos, allá me va a quedar 2x cuadrado. Llegado a esta instancia, yo ya estoy observando que algo acá no están dando bien, porque lo que yo pongo acá, c' de y, en el lado izquierdo, no se condice con el lado derecho, porque en el lado derecho aparece también la variable x, o sea que esta igualdad no se está cumpliendo. Por lo tanto, no va a existir esa constante y este campo vectorial no es un campo gradiente. ¿Ok? O sea, por el mismo hecho de haber una X ahí. Exactamente. Porque yo lo que yo estoy suponiendo acá es que esta constante que me está faltando solamente depende de y, porque yo supuse que la y era constante. Después, cuando voy a la segunda, veo que no puedo mantener esa postura. O sea, la constante c' o la derivada de c, digamos, me queda no solo en función de y, me queda también en función de x. Entonces es imposible que la constante dependa de y, pero que su derivada también dependa de x. Vale decir, es un absurdo. ¿Está? Esto que está acá, es un absurdo, porque de un lado de la ecuación
yo pongo que la derivada C', o sea, la función C' depende de I. Mientras que a la derecha me aparece I y además me aparece X, lo cual es un absurdo. De manera entonces que no va a existir esta constante C de I, no va a existir. ¿Tá? Entonces, tampoco va a existir la función potencial phi. Por ende, el campo no es gradiente. Y ahí terminó el proceso. ¿Bien? Entonces, esta función phi que tenemos que encontrar, para este caso no existe. No es posible, digamos. Entonces, ese será un campo vectorial, ¿tá? Que representará una velocidad, una distribución de potencial, lo que sea. Pero lo que nosotros podemos afirmar es que ese campo no es gradiente, simplemente porque no hemos logrado encontrar una constante C de manera que satisfaga que las componentes real e imaginaria del campo vectorial sean coincidentes con las derivadas parciales en X y en Y respectivamente de esa función potencial phi. ¿Bien? Entonces, el proceso es bien sencillo. Por ahí cuesta más entender el concepto. ¿Ah? No es complicado tampoco el concepto, lo vamos a repetir. Un campo es gradiente si es que existe una función potencial phi, cuyas derivadas parciales coinciden con las componentes del campo. Entonces, planteamos las derivadas parciales, igualamos a las componentes del campo y vemos si es posible encontrar esa función phi. Y acá hicimos dos ejemplos. En el primero, que era z conjugado, pudimos encontrar. De manera que z conjugado es un campo vectorial gradiente. En el segundo caso de esta función, 4xy menos y por x cuadrado, ¿tá? No pudimos encontrar. Entonces, el campo vectorial que representa esta segunda función no es un campo gradiente. ¿Se comprende? ¿Preguntas o si no avanzamos un poquito más? Yo me quedé con una duda. Entonces, ¿la función sí sería la misma que f o qué sería? No, O eso son aparece cosas después. diferentes. ¿Vos decís cuando el campo no es gradiente? Claro, o sea, porque que el campo sea gradiente, eso, por ejemplo, usted hizo la curva. ¿Representa algo en el gráfico que no sea gradiente? Por supuesto. Si el campo, si el campo es gradiente, existe una función phi, que es esta que está en verde. ¿Estamos de acuerdo? Para un punto cualquiera del plano, el vector gradiente de esa función potencial es el vector, en este caso, velocidad de ese campo, si estamos analizando el flujo de un fluido. Y por lo tanto, en ese punto, la curva que sea tangente a ese vector velocidad es la trayectoria del fluido. ¿Sí? O sea que si nosotros estamos frente a un campo gradiente, lo que podemos asegurar es que la trayectoria del fluido es una función perpendicular u ortogonal a la curva de nivel de la función potencial phi. Y el vector gradiente de phi, que es lo que le da nombre al campo justamente, el vector gradiente de phi es el vector tangente a la trayectoria. ¿Eso quedó claro? Ah, claro. Sí, sí. ¿Sí? Si el campo no es gradiente, que por ahí puede venir la confusión, si el campo no es gradiente, esta función phi no existe. No hay función phi. ¿Ah? Por supuesto que aunque el campo no sea gradiente, va a existir un vector velocidad que va a ser tangente a la trayectoria. Eso es un principio físico básico, aunque el campo no sea gradiente. Por ejemplo, en este campo que vimos que no es gradiente, igualmente va a existir una curva psi que representa la trayectoria. Y para cada punto del plano, el vector tangente a la curva, a esa curva, va a representar
el campo vectorial F, que si fuera un campo de velocidades sería el vector velocidad para este punto del plano. ¿Ah? Eso sí, siempre el vector velocidad es tangente a la trayectoria. De eso no está en discusión. Lo que se agrega en el caso de que el campo sea gradiente es que además va a haber una función potencial que va a ser ortogonal a la trayectoria. ¿Bien? Y que ese vector velocidad va a ser el vector gradiente de esa función potencial. De ahí viene el nombre de campo gradiente. ¿Sí? Porque el campo vectorial es el vector gradiente a esa función potencial, en caso de que haya función potencial. Claro, ¿Claro? sí, sí, entendí, sí, muchas gracias. Entonces, hasta ahora nosotros, por ejemplo, en estas funciones que se nos dio, nosotros no hallamos la curva psi todavía. Todavía hallamos, sí, mira. En el primer ejemplo hallamos, porque resolvimos la ecuación diferencial. Ah, claro, en ese. Esta Claro. es la curva psi, ¿ok? Porque es la trayectoria, ¿sí? Correcto. ¿Y en los otros no? ¿En los que hicimos después? En este no hicimos todavía. Está, pero en este, o sea, si quisiéramos hallar la trayectoria, tendríamos que plantear exactamente lo mismo que planteamos acá. Parametrizar la curva, hallar derivada de y con respecto a x y ver cómo podemos hacer para resolver la ecuación diferencial. En esta, por lo que estoy viendo, la ecuación diferencial, sí, también va a quedar sencilla. Siempre se puede encontrar, o sea, siempre me refiero, siempre se puede plantear, digamos, la trayectoria del fluido como la solución de estas ecuaciones diferenciales. Lo que no siempre es fácil es resolver esas ecuaciones diferenciales. Pero si nosotros las podemos resolver, digamos, siempre podemos plantear que el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces, parametrizamos la trayectoria, hacemos las derivadas, igualamos a bx, igualamos a bi, hallamos y', que sería la derivada de y con respecto a x, y vemos la manera de poder resolver la ecuación diferencial. La curva resultante o la curva solución de esa ecuación diferencial va a ser la trayectoria del fluido, sea gradiente o no sea gradiente. ¿Ah? Lo que pasa es que si es gradiente, van a ver que hay una forma más fácil. Bueno, estamos hasta ahí entonces. Tenemos un ejemplo de campo gradiente y de otro campo no gradiente. Bien. Vamos a ver ahora, nosotros estamos interesados puntualmente en los campos gradientes. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa si este campo gradiente además tiene divergencia nula. ¿Ah? Bueno, entonces, vamos a suponer que estamos trabajando con un campo vectorial gradiente y con divergencia. Supongamos que el campo vectorial F viene dado por P de xy más I por Q de xy. Si es un campo gradiente, por lo que yo acabo de plantear acá, existe una función potencial phi. ¿Okay? Y entonces, esta P, primer componente, es la derivada parcial de phi con respecto a x, y la componente Q es la derivada parcial de phi con respecto a i. Ahora bien, le agregamos la otra condición, divergencia de un campo vectorial. Ustedes estudiaron en cálculo 2 que la divergencia de un campo vectorial F, ¿sí?, es un vector, digamos, ¿sí?, que se forma como la derivada parcial de F con respecto a X y la segunda componente, la derivada parcial de F con respecto a I. ¿Ok? Eso me estaría dando la divergencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos, o sea, es un operador divergencia, ¿sí? También lo podemos poner como el operador derivada parcial en X y derivada parcial en Y, que se aplica, en este caso, al campo vectorial F.
depende, no sé qué nomenclatura lo vieron, pero es lo mismo. Entonces, en este caso, ¿sí? Si nosotros queremos plantear la divergencia de este campo vectorial, entonces la divergencia de este campo vectorial F va a ser, siguiendo con esto, va a quedar así. El operador divergencia, que es derivada parcial en X y derivada parcial en Y. Lo multiplicamos escalarmente por el campo vectorial F, pero yo voy a poner el campo vectorial en función de phi, o sea, derivada parcial de phi con respecto a X, la primer componente, y derivada parcial de phi con respecto a Y, la segunda componente. Si ahora nosotros resolvemos, porque eso no es otra cosa que un producto escalar, ¿está? Es el escalar entre la divergencia y el vector que representa el campo vectorial. Si hacemos el producto escalar, nos va a quedar derivada segunda de phi con respecto a X dos veces, más derivada segunda de phi con respecto a Y dos veces. Y como partimos del supuesto de que esa divergencia, miren acá, de que esa divergencia es nula, entonces vamos a igualar esto a cero. Ahora, esto representa o no es o es la ecuación de Laplace que vimos la clase pasada, ¿está? Por lo tanto, nosotros podemos escribir en este caso el laplaciano de la función phi es igual a 0, ¿sí? Lo cual nos lleva entonces a decir que si la divergencia de un campo gradiente es nula, si la divergencia de un campo gradiente es nula, la función phi es una función armónica porque satisface o cumple la ecuación de Laplace. ¿Tá? Y los campos vectoriales gradientes con divergencia nula son, digamos, muy particulares, ¿tá? Tienen características especiales que en realidad los hacen como mucho más fáciles de analizar o de interpretar que otros campos que no tengan divergencia nula. Bueno, entonces, partimos de un campo vectorial F, ¿está? Que es gradiente, por ende existe una función potencial. Si además de eso, la divergencia es nula, demostramos acá que la función potencial satisface la ecuación de Laplace y por ende es una función armónica. La función potencial es una función armónica. ¿Bien? Entonces, un campo vectorial gradiente con divergencia nula, ¿sí? Tiene función armónica. Ahora bien, pregunto, ¿qué representa físicamente la divergencia de un campo vectorial? A ver, ¿qué recuerdan de cálculo 2 o por ahí los que dieron física ya, las carreras que dieron física también habrán visto? ¿Qué representa la divergencia de un campo vectorial? Puede ser que sea de que si el campo es conservativo o no. Eso es si es gradiente, ¿está? Qué bueno que me hiciste acordar porque me había olvidado de comentarles eso. Los campos gradientes también se denominan conservativos, ¿está? Gradientes o conservativos es sinónimo. Ustedes ya saben que significa que el trabajo para desplazar una partícula de un punto al otro del plano no depende de la trayectoria, sino de la posición inicial y final. Eso porque es gradiente, o sea que evidentemente este campo del que estamos hablando acá, este campo es sin duda un campo conservativo. Pero la divergencia es otra cuestión, o sea... ¿Puede ser la diferencia de flujo entrante y salida? Exacto, exacto. Esa es la interpretación, digamos, bien concreta. La divergencia, ¿sí? Indica como el balance de energía, ¿está? Entonces, si la cantidad, supongamos, nosotros estamos analizando campos vectoriales bidimensionales, ¿está? Supongamos que estamos analizando, ya que estamos con el fluido, que estamos analizando en una placa, supóngase una superficie irregular que tenga esta forma,
a través de la cual circula un determinado flujo de fluido. Entonces, aquí va a haber flujo entrante, ¿ok? Flujo entrante. Y aquí va a haber flujo saliente, ¿sí? Flujo entrante, vamos a suponer signo positivo, flujo saliente, signo negativo. ¿Ah? Entonces, el balance entre el flujo que ingresa y el flujo que sale sería la divergencia, ¿tá? La divergencia sería el flujo neto. ¿Ah? Sería el flujo neto, o sea, el flujo entrante menos el flujo saliente. Esa sería la divergencia. Entonces, hay tres posibilidades de la divergencia, vamos a poner acá obviamente de un campo vectorial F. Hay tres posibilidades. Que la divergencia sea igual a cero, que la divergencia sea menor que cero o que sea mayor que cero. ¿Bien? Si la divergencia es igual a cero, significa que el flujo neto es nulo. O sea que hay un balance perfecto. Lo que ingresa es lo que sale. ¿Tá? Hay un balance exacto. Ingresa la misma cantidad que sale. Mientras que si el flujo neto fuese negativo, ¿tá? Significaría que ingresa más flujo que el que sale. Significa que en esta región que estamos analizando existe lo que se llama un sumidero de flujo. O sea, hay como un agujero negro, digamos, que absorbe ese. ¿Ah? Y entonces ingresa más flujo del que sale, porque parte del flujo queda atrapado, digamos, en esa región. Y al revés, si el balance es positivo, ¿está? No, estoy haciendo al revés. Sumidero, sí, sumidero quiere decir que ingresa. Y si hay más flujo saliente que el que entra, digamos, entonces aquí habría una fuente. ¿Ok? Aquí habría una fuente. Entonces, esto sería al revés para que me coincidan los signos, chicos. Sería flujo saliente menos flujo entrante. Entonces, si es negativo, ¿sí? Quiere decir que el flujo entrante es mayor, por lo tanto hay un sumidero. Y si es positivo, quiere decir que el flujo saliente es mayor, por lo tanto hay una fuente. Sí, sería así. Bueno, entonces, si el flujo neto es nulo, significa que no existen ni fuentes ni sumideros. ¿Tá? ¿Y cómo se llama qué nombre recibe un fluido, chicos, donde el flujo neto es nulo? O donde la divergencia es nula. ¿Cómo se llama ese fluido? ¿Cómo sería el flujo en esta región? ¿Un flujo cómo? Si la divergencia es nula. Laminar. Incompresible. Eso mismo, incompresible. Muy bien. Flujo incompresible. Sin esa M que puse ahí. Incompresible. Exactamente. Eso es lo que sucede si la divergencia es nula. ¿Bien? Fluido incompresible. Y ahí seguramente ahí también recuerdan que si además de ser incompresible el fluido es irrotacional, estamos en presencia de un fluido ideal. ¿Está? Bueno, pero acá, digamos, el concepto de rotor no es necesario que lo traigamos. Si tenemos un fluido incompresible, si la divergencia es nula. Entonces, en el caso especial de los campos gradientes que tengan divergencia nula, estamos en presencia entonces de que esa función armónica, de que esa función potencial es una función armónica. Bien, entonces, vamos a retomar el ejemplo que vimos hoy de Z conjugado, que ya comprobamos que es un campo gradiente. Bien, como ya vimos que es un campo gradiente, ahora la pregunta es, ¿será que la función potencial va a ser una función armónica y por lo tanto la divergencia de este flujo, digamos, va a ser nula? Recuerden que estamos hablando de un flujo de fluidos en el plano. Entonces,
Para eso, lo único que tenemos que hacer es ver cuál era nuestra función potencial. Era esta, era phi, x cuadrado menos y cuadrado sobre 2. Esta función phi, ¿sí? X cuadrado menos y cuadrado sobre 2, nosotros podemos probar si es armónica o no. Entonces, hacemos la derivada de phi con respecto a x, que nos va a dar 2x sobre 2, o sea, nos da x. Luego hacemos la derivada de phi con respecto a y, que nos va a dar, bueno, menos y. Hacemos la derivada segunda con respecto a x dos veces y nos queda 1 positivo. Y la derivada segunda con respecto a y dos veces y nos queda 1 negativo. Entonces, si sumamos las dos, nos queda que el laplaciano de phi es igual a 0. O sea que este campo gradiente, ¿sí? Este campo gradiente no solamente es un campo gradiente o conservativo, sino que además la divergencia de este campo vectorial es nula. O sea que si fuese que estuviese representando un flujo de un fluido en el plano, el fluido sería incompresible y el flujo neto es 0. Ingresa exactamente la misma densidad de líneas de flujo que salen. No hay fuentes ni sumideros. Esa sería la conclusión. ¿Está? Bueno, bien. Vimos entonces que el campo vectorial, de que estamos trabajando desde el principio, ¿sí? Z conjugado, es un campo gradiente. Y ahora además acabamos de comprobar que la función potencial que lo genera es una función armónica. Entonces, ahora vamos a volver un poco a esta gráfica. Si esta función phi, que es la función potencial, es una función armónica, esta función psi, que es perpendicular a la función phi, ¿qué vínculo tiene entre psi y phi? Si phi es armónica. ¿Qué particularidad tiene en este caso la función psi, esta, que representa la trayectoria? Si lo relacionan con lo que vimos la clase pasada. ¿Es conjugada? ¿Son armónicas conjugadas? Es su armónica conjugada, ni más ni menos. La trayectoria es la armónica conjugada de la función potencial. ¿Tá? Esa particularidad se da si es que se cumple esto que vimos acá, que el campo vectorial gradiente tiene divergencia nula. Entonces, si hacemos de vuelta el esquema, tenemos, esta es la curva, ¿sí?, de la función potencial phi, por ejemplo, igual a una constante. Y esta va a ser su armónica conjugada psi, igual también a una constante. Entre ellas son armónicas conjugadas. Y en este punto, entonces, la recta o los vectores tangente a ambas son perpendiculares, con la particularidad que el vector tangente a la curva azul es exactamente el vector velocidad del fluido, ¿sí? Entonces, en este caso, phi es la función potencial y psi es su armónica conjugada, es las líneas que se llaman líneas de flujo o líneas de corriente, o también las trayectorias. De manera entonces que en este caso nosotros podemos valernos de las ecuaciones de Cauchy-Riemann para encontrar la trayectoria del fluido. ¿Ah? Y obviamente que el resultado al que lleguemos tiene que ser exactamente igual a este al que llegamos mediante la resolución de ecuaciones diferenciales. El resultado tiene que ser el mismo. Bueno, ahora vamos a plantear Cauchy-Riemann y vamos a comprobar que efectivamente para este campo vectorial Z conjugado, las líneas de corriente son las hipérbolas de ecuación x por y igual a una constante, ¿sí? Bueno, entonces vamos a plantear Cauchy-Riemann. Estamos buscando la función psi que sea la armónica conjugada de la función phi. O sea que en realidad es como que vamos a suponer que tenemos una función f en el plano complejo
que tiene como componente real la función potencial y como componente imaginaria su armónica conjugada, que es la que estamos buscando. Bien, si partimos de esto, entonces armamos cochirrima. Nos va a quedar que la derivada de phi con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de psi con respecto a y. Y la otra, que la derivada de phi con respecto a y tiene que ser igual a menos la derivada de psi con respecto a x. Muy bien. Entonces, de acá, la derivada de phi con respecto a x, nosotros ya sabemos que es x. Y eso tiene que ser igual a la derivada de su armónica conjugada con respecto a y. Y en la segunda, sabemos que la derivada de phi con respecto a y es menos y tiene que ser igual a menos la derivada de su armónica conjugada con respecto a x. Acá en realidad los signos los voy a transformar en más. Bueno, entonces empezamos con la primera, ¿sí? Que x es la derivada parcial de phi con respecto a y. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, así como vimos, es integrar con respecto a y, o sea, suponiendo que x es una constante. Entonces, si integramos en uno de los lados, ya nos va a quedar phi de xy igual a la integral de x por diferencial y, que nos va a quedar x por y más una constante que en este caso tiene que depender solamente de x, ¿está? Porque como estamos integrando con respecto a y, estamos suponiendo que x es constante. Entonces, a esta constante que solamente tiene que depender de x, vamos a tratar de sacarla de esta otra ecuación. Entonces, en esta otra nos va a quedar que y tiene que ser igual a la derivada de phi con respecto a x. O sea, vamos a derivar esta que acabamos de encontrar con respecto a x. Nos va a quedar la derivada y más c' de x. Estas y se anulan entre ellas y resulta que c' de x es igual a 0. Si c' de x es igual a 0, significa entonces que c de x en realidad es una constante real pura. O sea, en realidad no es c de x, es c nomás. ¿Está? No tiene x. Encontramos entonces que esta constante c es una constante real pura y el valor más fácil que le vamos a asignar es 0. De manera entonces que resulta que la función phi de xy es igual a x por y. Y esta familia de hipérbolas es exactamente la misma que encontramos acá. Acá la encontramos ya como familia, x por y igual a una constante. Acá estamos encontrando como una función en dos variables, pero si nosotros hacemos que la función phi sea igual a una constante para hallar las curvas de nivel y para poder graficarlas, nos va a quedar que x por y es igual a una constante. O sea que obviamente estamos llegando exactamente al mismo resultado. Y esta función phi, que es la armónica conjugada de la función potencial, indica las líneas de corriente, o sea, la dirección en que se está moviendo ese flujo. ¿Bien? Entonces, en el caso de que exista una función potencial y que esa función potencial sea armónica, vamos a tener que las líneas de corrientes son sus armónicas conjugadas. O sea, si acá nosotros armamos, a ver, voy a hacer de vuelta. Vamos a suponer que tenemos una familia de líneas de corriente, ¿sí? O sea, para cada valor de la constante, diferente. Supongamos phi igual una constante 1, phi igual otra constante 2, phi igual otra constante 3. Y esta otra, que voy a hacer acá en naranja, son las líneas armónicas conjugadas, ¿sí? Psi igual una constante 1, psi igual una constante 2, psi igual una constante 3. Entonces, estas son las trayectorias, ¿está? Estas son las curvas equipotenciales, así se llaman, ¿está?
porque cuando la función potencial nosotros le igualamos a una constante, lo que hacemos es encontrar el lugar geométrico de todos los puntos del plano que tienen ese mismo potencial. Por eso, a las curvas de nivel de la familia de la función phi se las llama curva equipotenciales. ¿Ah? Y entonces, la familia de las armónicas conjugadas, ¿sí?, son sus trayectorias. Y entonces, para un punto cualquiera del plano, como este, por ejemplo, trazamos el vector velocidad, que es tangente a la trayectoria y ortogonal a la curva potencial, y nos da la dirección del flujo de fluido en ese punto. Y eso lo podemos hacer absolutamente para todos los puntos del plano. Y entonces acá vamos a llegar a como una conclusión general, como que va a englobar esto. Bien, en este caso, de que tenemos que phi y psi son armónicas conjugadas, ¿ok? Entonces, lo que podemos observar es que el movimiento del fluido, ¿sí?, o sea, las líneas estas naranjas que son las trayectorias, se produce en la dirección del gradiente de la función potencial. O sea que el fluido se mueve o se desplaza en la dirección que la función potencial presenta la máxima variación o la mínima. Depende de qué tipo de campo eléctrico, de qué tipo de campo estemos hablando. Pero lo que podemos entonces afirmar es que la trayectoria que indica el movimiento del fluido se produce siempre en la dirección de máxima variación de la función potencial. O sea, el flujo se desplaza hacia aquella dirección en la cual el potencial varíe, aumentando o disminuyendo, pero varíe de manera máxima, o sea, en la dirección del gradiente de potencia. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Una? Bueno. Entonces, ese concepto, ¿sí?, ese concepto de función potencial, armónica conjugada, gradiente, trayectoria en la dirección del gradiente, es como el resumen conceptual de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ir un poco a la nomenclatura, también que se encuentra en la gran mayoría de los libros. En un campo gradiente con divergencia nula y que la función phi sea una función armónica, ¿tá?, y la armónica conjugada se representa con la letra psi, representa la trayectoria. A esta función compleja que se arma con phi y con psi, se la representa con la letra omega. Se le da el nombre de omega, que depende de xy. Ese campo vectorial, a su vez, es otro campo vectorial que recibe el nombre de potencial complejo. Así se llama, en forma genérica, cualquiera sea la aplicación. ¿Ah? Potencial complejo. Potencial porque está haciendo referencia a un campo gradiente para el cual existe una función potencial phi, que es en realidad la componente real de ese potencial complejo. Y complejo porque se lo expresa no como un campo vectorial en los versores y j, sino como una función compleja, donde la componente imaginaria es la función psi armónica conjugada de la componente real. Esto es lo que se conoce como el potencial complejo. Dependiendo de la aplicación que veamos, vamos a tener, por ejemplo, un potencial complejo de temperaturas, un potencial complejo de velocidades o un potencial complejo en un campo eléctrico, que son las tres aplicaciones que vamos a ver. En cualquiera de ellas, todo esto que vimos es genérico, ¿está?
Y finalmente terminamos entonces armando una función potencial complejo, ¿tá? Que tiene como componente real la función potencial phi que da origen a ese campo gradiente. Y su armónica conjugada, ¿sí? Que nos permite encontrar las líneas de corriente, o sea, la dirección del flujo. Si es en un análisis de un campo vectorial de temperaturas, va a ser del flujo de calor. Si es un campo de velocidades, como el que vimos acá en la clase, va a ser el flujo del fluido directamente. Y si es un campo eléctrico, va a ser la dirección de las líneas de campo o la dirección del campo eléctrico propiamente dicho. ¿Está? Cualquiera de esas aplicaciones, entonces, a esas las vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Estaríamos en condiciones de empezar a ver esas aplicaciones. Muy bien. ¿Alguna consulta, algún comentario? ¿Algo que no se entendió bien? ¿Algo que quieran aportar de lo que vieron en física? Está bueno que hagan sus aportes, que podamos relacionar, sobre todo la física con la matemática, ¿está? Eso enriquece muchísimo el desarrollo, que ustedes vean que no son dos ciencias totalmente separadas, sino que confluyen en temas como este, por ejemplo. Bueno. Bien, si no hay preguntas, Mira, entonces... una ¿Sí? pregunta. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo físico, o por ahí que nosotros podamos ya entender, de un sumidero o de un flujo que no tenga divergencia nula? Sí, y por ejemplo, suponete si vos tenés un campo eléctrico generado por una única carga puntual, ¿está? A ver, creo que tengo acá me viene bien el dibujo, porque con los dibujos como que todo se entiende mejor. Claro, el campo eléctrico es todo concéntrico, digamos, a la carga. Claro, acá creo y que el campo tengo... magnético sería sería un ejemplo de un campo que siempre divergencia nula, digamos. Depende. Ok. Acá no analicé el campo magnético, pero depende. El campo eléctrico, por ejemplo, que me parece más fácil, esta tomé esta del SIL, por supuesto, acá está, esta figura no es autoría mía, lo saqué del SIL, está. Perdón, del SIL, de Ian Friedman, me quedé con el SIL de cálculo. Fíjense, por ejemplo, acá, el caso más sencillo, una carga puntual, ¿está? Entonces, las curvas que están en celeste son las circunferencias que representan, ¿sí?, el potencial de temperatura. ¿Bien? El potencial, o sea, todos los puntos que están ubicados en esa curva celeste concéntrica con la carga, tienen el mismo potencial eléctrico. Y estas rectas que están acá en rojo, que en realidad son rectas que pasan por el origen, si la carga es el origen, son perpendiculares a las circunferencias en todos los puntos de intersección y es la dirección del campo eléctrico. En este caso es siempre saliente. Todas las líneas de flujo son salientes, o sea, habría una fuente, ¿sí? En cambio acá, donde tenemos un dipolo, tenemos una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Sale de la positiva y llega a la negativa, o sea, la negativa sería la positiva a la fuente, la negativa al sumidero. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de una distribución de temperaturas, si estamos analizando la temperatura en una placa y en cierto punto de la placa hay, por ejemplo, una fuente de calor, entonces ahí va a haber una fuente de energía y la divergencia no va a ser nula. ¿Está? Está. Igual tengo una pequeña duda más conceptual. ¿Cómo nosotros aislamos o discriminamos entre un caso de una carga puntual y un dipolo en los cálculos, digamos? Porque la existencia de una carga puntual entiendo que es ideal, ¿no? No considerar que no existe ninguna carga más. Sí, sería una situación ideal. Nosotros aquí en aplicada, como estamos interesados en campos gradientes con divergencia nula, vamos a trabajar siempre vamos a tomar una región del plano en cuyo interior no existan fuentes ni sumideros. ¿Está? Vuelvo otra vez a ver si me pone de vuelta la figura.
de vuelta. No sé para qué saqué. Nosotros, por ejemplo, estaríamos trabajando, ¿sí?, con una región como la que está acá, en el caso del dipolo eléctrico, con una región que está acá, pero que no encierra, o sea, que está en la intersección de ellos, ¿sí? Estaría ahí en la intersección, sin tomar las cargas. Entonces, ingresan por el lado derecho y egresan por el lado izquierdo. Y ahí entonces tenemos divergencia nula. Esa sería el análisis que estamos haciendo. Claro, claro, entiendo. Gracias. Dale. Igual, como ustedes seguramente, por lo menos a mí me resulta el concepto de interpretar, el concepto de campo vectorial, campo eléctrico, campo magnético, a mí por lo menos me resulta, no es un tema que me resulta fácil, porque como es algo abstracto, ¿está? Uno dice las líneas de campo, está bien, pero es como que todo hay que imaginarse, ¿no? Es diferente de decir, yo mido el potencial eléctrico en este punto y me da tantos voltios, mido la temperatura y me da tantos grados. Es el concepto, es un concepto bastante abstracto, la verdad. No sé, por lo menos a mí es como que me cuesta, me parece un tema súper interesante, pero me cuesta así como imaginar. Bueno,